Bienvenidos a Founders Growth Mastermind, el podcast donde empresarios, CEOs y profesionales exitosos nos cuentan los secretos de su éxito. ¿Listo para comenzar? ¡Aquí vamos! Bienvenidos a un nuevo episodio de Founders Growth Mastermind Podcast, donde entrevistamos a fundadores y CEOs de empresas exitosas para saber cómo lograron lo que lograron. Y en esta oportunidad estamos con Leonardo Lammers, que es co-founder de PDA, que es una HR Tech que ayuda a lograr estrategias de acquisition, performance, analytics y engagement para sus colaboradores. Así que, Leonardo, no sé si te presenté bien o hay algo que me faltó. No, perfecto, muy bien, gracias. Querido, en esta primera sección, como hablamos siempre aquí de temas de marketing y tecnologías con palabras ciúticas, esta primera sección llamada Setup, queremos que nos cuentes, bueno, en primer lugar, ¿qué es PDA y cómo llegaste acá? Bien, bueno, te agradezco muchísimo el espacio, Francisco. PDA es una empresa que nace desde un assessment conductual para identificar el talento de las personas, el perfil conductual de las personas, que después podés machearlo con las demandas conductuales de una posición y así es una herramienta que te sirve para todo el viaje del empleado, desde adquisiciones, reclutamiento, pero también pasando por necesidades de capacitación, coaching, generación de equipos de alto desempeño, resolución de conflictos, hasta outplacement. ¿Y cómo llegué yo? Bueno, a ver, a mí lo que me pasó, un poco hablábamos antes de comenzar la entrevista, que siempre históricamente fui una persona muy rebelde y muy caótica, y ya desde chico en el colegio secundario me pasaba que me ponía rebelde a no entender por qué había personas que tenían un montón de virtudes y generosos y buenos compañeros y que yo repetían de año o tenían malas notas o quizás eran abanderados aquellos que se lo merecían desde que eran buenos en matemáticas, pero en otros aspectos no, y siempre tenía esas cuestiones. Y dentro de esa rebeldía siempre me costó problemas con los jefes, trabajar dentro de estructuras muy, muy rígidas. Entonces trabajé muy poco en relación de dependencia, tuve muchos emprendimientos, fracasé en un montón, hasta que un día descubrí esta herramienta, esta industria en donde la primera vez que me vino un feedback de una herramienta similar, me explotó la cabeza, donde entendía que cada uno tiene un talento, no importa quién seas, no importa de los conocimientos técnicos, entender que en una persona que es muy apegada a las normas o es muy alta, es muy técnico, es muy bueno en la parte de seguir reglas y de tener mucho conocimiento, tiene un montón de virtudes eso, pero hay personas que son lo contrario, que son pura intuición, que no se meten tanto en el detalle, que ven más el bosque que el árbol, y ahí también hay un montón de virtudes, que las personas pacientes tienen un montón de virtudes, pero también los impacientes y más ansiosos, como en mi caso, pueden ser personas que pueden ser agentes de cambio, y que el extrovertido socialmente, por supuesto, tiene un montón de virtudes, pero aquellos que son tímidos e introspectivos también tienen un montón de talento para ofrecer. Entonces, cuando descubrí eso, me explotó la cabeza y a partir de ahí empecé a trabajar en esto, a investigar, a hacerme especialista, me enamoré y como nunca antes fui incluso muy dedicado a aprender de los conocimientos, desde lo técnico, que no era un tema que a mí lo técnico nunca me interesó tanto, ¿no? Y ahí me metí como obsesivamente y a poco una cosa llevó a la otra y terminé pudiendo tener los conocimientos y generando las investigaciones y pudiendo crear mi propia herramienta. Y desde ahí comenzó el proyecto de PDA. Leo, y en su momento la primera herramienta que te voló la cabeza, me parece haber leído por ahí que ustedes hablan de Disc, no como la herramienta que usan, sino como la que se usaba antes, que igual está buena. Y hoy ustedes quizás mejoraron encima de eso, ¿algo así fue lo que hicieron? Sí. El Disc es una herramienta genérica que tienen muchas empresas en el mundo, que es muy buena, pero que tiene un montón de virtudes, desde ahí empecé a trabajar. Lo que pasa es que el Disc es una herramienta que nace en el mundo en épocas donde no existía una computadora en cada escritorio, entonces para
para llegar al resultado requería de todo un proceso de cálculo y unos algoritmos más complejos. Entonces lo que hicieron fue simplificar ese algoritmo para poder obtenerlo a mano. Y ahí empezó a hacerse muy conocido en el mundo y se popularizó y se usa y es muy bueno, pero cortó mucha profundidad en la información que logra la teoría original. Entonces nosotros lo que empezamos a trabajar también sobre la teoría original que te abre en más profundidad la cantidad de datos. ¿Cómo convive con una herramienta, por ejemplo, como 16 personalidades, yo la conocí hace algunos años atrás, y me pareció buena? Después la volví a revisitar hace poco porque estaba reordenando mis virtudes, mi calendario, y me volvió a volver la cabeza, hice doble clic, y como que fue realmente muy decidor para mí. ¿Cómo interactúa o cómo se relaciona la herramienta que tienen actualmente con una como esa? Más que decir cómo compiten, quiero ponerlas en un mapa para entender cómo son distintas y complementarias. A ver, en general la mayoría de estas herramientas tienen bases teóricas muy similares. Al final todas buscan un objetivo similar. Algunas son un poco más complejas, otras son más simples. En la simplicidad perdés información. Algunas demoran mucho en obtener el resultado. Pero al final, y después el tema es qué haces con eso. Ahí es donde nosotros hoy nos declaramos una HR Tech, porque durante muchos años trabajamos como una herramienta de assessment, que al final es un diagnóstico que te permite mirarte al espejo y empezar a entender un montón de cosas, que tengo infinidad. A mí una de las cosas que más me gustaban en el comienzo y todavía me gusta es dar feedback, que es lo más lindo que hay, porque generás en un feedback de este tipo mucho impacto en mucha gente, en algunos menos, en otros más, pero mucho impacto en mucha gente. Me ha pasado encontrarme años después de haber estado, incluso ni siquiera en una sesión de trabajo, sino en una entrevista comercial, en donde como parte del proceso comercial era completar tu assessment y te doy un feedback, y haberle dado feedback a personas que 15 años después me los encontré, me sacan del cajón el reporte, me dicen: ese feedback me cambió la vida, me di cuenta que estaba trabajando en un área por algo que había expuesto a estudiar, porque me pareció que era por mandato familiar o por lo que sea, y de golpe en esa feedback me di cuenta que lo mío era más la orientación a las personas o la creatividad y no tanto la auditoría, y eso me cambió la vida. Y me contaban 15 años después, después me digo, bueno, nunca le cobré la sesión. Generó tanto impacto, digo, se lo hice gratis. Pero no, esas cosas pasan muchísimo más allá del chiste, pasa mucho, es muy bueno. Nosotros, nos declaramos como una HR Tech porque el tema es después qué haces con eso. Nosotros entendemos que somos la primera HR Tech que viene del mundo del assessment, porque a partir del assessment empieza a crecer toda una plataforma para la gestión del talento. Bien. En todo lo que tiene con la parte más de las soft skills, habilidades blandas, emocionales, humanas, como se le quiera llamar, ¿no? Bien. Bueno, Leo, ahora quiero aprender un poco más de tu persona, y para eso quiero ponerme en tus zapatos en esta siguiente sección. Quiero que nos cuentes cómo es una semana normal en tu vida o un mes normal en tu vida. ¿Cómo es tu calendario? Y mira, yo en ese sentido me reconozco más millennial. ¿Por qué digo esto? Porque una vez escuché en un evento un speaker que hablaba de las diferencias entre las distintas generaciones, ¿no? Diferenciando baby boomers, generación X, que es la que soy yo por mi edad, y millennial es la que yo me considero ser por encerrado en un cuerpo de generación X. Que decía que los baby boomers eran personas que trabajaban todo el tiempo, su vida era el trabajo, que con el tiempo y trabajando solamente por el tiempo lograbas tener una posición más escalar en la pirámide, y recién las empezaban a disfrutar cuando se jubilaba. La generación X empieza a revelarse a eso, es decir, ¿por qué tengo que esperar en el tiempo y por qué no puede ser por mérito que yo llegue a escalar en posiciones de poder y buscaban ese poder? Pero al mismo tiempo plantear que tenía que haber un equilibrio entre había un momento para trabajar y también un momento para disfrutar. Y el millennial primero plantea que las relaciones de poder existen, pero que el trato tiene que ser muy horizontal,
no importa si sos el C-Level, si yo soy el cadete, cada uno es valioso dentro de la organización y aporta lo suyo, y además de eso, lo que plantean es, no hay un momento para trabajar y un momento para disfrutar. En realidad, en el trabajo se disfruta o se disfruta trabajando, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo no puedo identificar, yo siento que estoy todo el tiempo trabajando, todo el tiempo estoy pensando en la empresa. Estoy disfrutando, me encanta ir a ver el entrenamiento de fútbol de mi hijo, pero son momentos donde la mayor parte del tiempo, que mientras estoy viendo el entrenamiento, estoy teniendo un call con algo de trabajo. Estoy reunido, me encanta disfrutar de la vida social con amigos, y en la mitad de la reunión, de la comida, surgen temas de trabajo y surgen oportunidades de trabajo. Me resulta difícil ponerle un porcentaje porque es como que todo el tiempo estoy siendo padre, amigo y una persona que colabora empresario que colabora en la empresa. Así que desde cualquier lado, viajo mucho por trabajo, también cada vez que puedo viajo mucho por placer, pero a excepción de aquellos momentos donde realmente quiero desconectar del todo, no necesito tampoco desconectar tanto porque me resulta placentero estar en un viaje teniendo un call de algo que esté vinculado con el trabajo, ¿no? Así que es poco rutinario en ese sentido. Uh-huh. Tengo momentos de picos de muchos calls, mucho trabajo, no sé qué, y quizás un día en donde me dediqué solamente a ir al gimnasio, encontrarme con amigos y ir a jugar al golf, qué sé yo. Va variando on demand. Leo, y aquí quiero preguntarte algo un poco más enfocado en tu persona, porque veo que tienes un calendario un poco más variado que la mayoría de los fundadores o CEOs que vienen acá. Y quiero preguntarte, ¿cuál es tu desafío más importante con el cual lidias hoy día? Y puede ser algo específico o algo general. Pero, ¿qué te quita el sueño? Dices, este es el desafío que tengo hoy día grande, hoy día para comerme. Mira, para mí es mantener el propósito y mantener la esencia y los valores de la empresa. Quiero decir con esto, yo decidí hace algunos años dejar de ser el CEO de la empresa y ocupar otro rol, más político, más de estar interviniendo en nuevos proyectos y demás, por varias razones, porque reconocí en un momento que la empresa, cuando empezó a crecer, en mi modelo de gestión más caótico y en estar queriendo meter en un montón. Nosotros tenemos el problema con nuestra empresa que podemos entrar en un montón de verticales, o sea, podemos seguir creciendo a nivel global, podemos trabajar, nuestro principal negocio es B2B, pero también B2B2B, pero también B2C, pero también B2B2C. Podemos trabajar hacer foco en la parte más de hiring o más en desarrollo. Podemos trabajar con universidades, con consultores, con grandes empresas, con pequeñas. O sea, es tan transversal nuestra herramienta que vos podés entrar meterte en un montón de industrias, en un montón de verticales. Entonces tenés que poder hacer foco. Es muy tentador de pronto querer crecer para todos lados. Entonces en un momento yo necesité que la empresa empiece a ordenarse un poco, profesionalizarse, y puse a una persona que es el CEO hoy de la empresa, que me supera ampliamente en un montón de aspectos y tenemos una relación maravillosa con él. Entonces, y me vine a vivir a Madrid. Tenemos oficinas en varios lugares de Latinoamérica con operaciones propias, en España, en Portugal y ahora abriendo Estados Unidos, pero el headquarter está en Argentina todavía. Y mi gran tema es que la empresa siga siendo una empresa con una mentalidad startupera, que no caigamos en una empresa muy burocrática, que siga manteniéndose la esencia de los valores de que tiene que ser una empresa orientada principalmente hacia las personas y hacia el cliente y no hacia el profit. O sea, yo creo que desde el primer momento la empresa fue pensada para pasarla bien y divertirnos, y si podíamos vivir de eso mejor. Entonces, que no pierda esa esencia.
y que siga manteniendo todo el tiempo ese espíritu innovador, ¿no? Porque es una industria, un mundo hoy tan dinámico y una industria tan dinámica que tenés que estar permanentemente actualizándote, porque si no te comen, te atacan de todos lados. Entonces esa carrera tiene que ser algo que tiene que ser pensado más como un juego que como algo que sea pesado, ¿no? Hay un juego en Argentina, no sé cómo se llama en otros lugares, se llama el TEC, que es un juego que uno tiene que conquistar otros países y es un juego como de estrategia. Y digo, siempre tenemos que estar pensando que esto es un juego al final, ¿no? Y que todo lo que hacemos que tenga que ver con innovación, con crecer en otros países, con ganarle a otro que se te está metiendo, tiene que ser todo parte de un juego y verlo de esa manera. Entonces, lo que siempre pienso es que no se desvirtúe eso, que no se transforme en una carga, en algo pesado, que la gente la pase bien y que después como consecuencia vamos, y no estar pensando primero en querer ganar dinero y después en lo otro, ¿no? Eso a mí lo que siempre más me duele. Me duele más cuando tengo gente importante que se va que cuando no llegamos al objetivo a nivel resultados económicos, ¿no? Me duele más una mala respuesta en una encuesta de clima que un cliente, no sé, o un negocio que no salió. Leo, y te escuché hablar de la importancia que tú le das a mantener no lo dijiste con esta palabra, pero más o menos, la misión, visión y valores, especialmente los valores. Y yo creo que si bien, en mi opinión, si bien es un concepto que está un poco, o que está muy usado, pero en el buen sentido, porque tiene mucho tiempo, el concepto de misión, visión, valores, yo creo, en mi opinión personal, creo que todavía está súper vigente. ¿Qué importancia le dan ustedes como organización a misión, visión, valores? ¿Cuándo fue la última vez que lo revisaron? ¿Cuál es tu posición al respecto? Lo revisamos hace poco, un año creo. Para mí es algo que ya lo que está trillado es hablarlo, porque es algo ya que viene ya como intrínseco. O sea, es algo que ya no se tiene que discutir. ¿No? Antes se trabajaba mucho en explicar qué hacía falta, hoy es algo que vos tenés que tenerlo, ¿no? Esto va para todo, para la empresa, va para tu propia familia, ¿no? ¿Cómo querés ser como familia? ¿Qué valores inculcás a tus hijos? Y si sos una familia en donde la educación y llegar a la universidad más importante del mundo es lo más importante que vos querés para tus hijos, querés que tus hijos sean más libres y que vaya fluyendo y que vaya la cosa surgiendo a medida que van creciendo, no sé. ¿Querés ser una familia que tenés toda la casa todo el tiempo ordenada, perfecta, limpia y que nadie coma arriba del sillón ni salte en los sillones? ¿O querés comer una pizza en el sillón con el perro arriba del sillón? Es decir, uno tiene valores y una idea de hacia dónde querés ir en todo, y en la empresa es fundamental. Es fundamental, por ejemplo, esto que te decía, ser people oriented, ser client oriented, profit oriented, o sea, ¿qué buscamos? Entonces, para mí es fundamental, es fundamental. Es fundamental incluso cuando sos un emprendedor y vas a iniciar un proyecto. Es fundamental qué es lo que querés. ¿Y cómo fue el proceso, el proceso de revisión de la última vez? ¿Se juntaron con alguien externo? ¿Lo hicieron todo interno? ¿Se leyeron un libro? ¿Lo hicieron intuitivo? ¿Cómo lo hicieron? Siempre hay una parte de intuición muy fuerte y es la que yo no quiero que pierda la empresa, pero por supuesto lo hacemos internamente, juntamos data, información externa, interna, y nos sentamos y revisamos y decimos, bueno, a ver, ¿qué estamos cerca de lo que buscábamos, de lo que habíamos definido? Hay que hacer algún cambio. Por ejemplo, nosotros hubo un momento que hubo un cambio, que estábamos creciendo para un lado, estábamos yendo más hacia el mundo consultivo hace algunos años, y en un momento nos dimos cuenta que en realidad queríamos ir más para el mundo del software, ¿no? Entonces ahí hubo un replanteo muy grande, porque te cambia mucho en estos aspectos. Pero es sentarnos a revisar el propósito, es sentarnos a revisar si estamos alineados con lo que decimos que
que somos, que queremos ser, y es un proceso de reflexión interna y donde finalmente participa los C-Levels, ¿no? Y para relacionarlo con la siguiente sección que se llama Malditos KPI, ¿cómo agarras algo que es teórico y cualitativo como misión, visión, valores y lo bajas a, bueno, visión puede ser un poco más cuantitativo, pero cómo lo bajas a algo cuantitativo, numérico y analítico como los KPIs de tu organización? Vos sabés que nosotros hace no mucho tiempo, a pesar de que somos una empresa que hemos crecido mucho a nivel, sobre todo en Latinoamérica, pero incluso en otros continentes, y tenemos proyectos hasta en Asia, hemos sido siempre como muy desordenados y muy intuitivos en ese sentido. Hace poco, no hace tantos años que empezamos a trabajar más con KPI y ahora cada vez un poco más. En los últimos OKR que se definieron estuve el CEO trabajando, él se estuvo trabajando semanas enteras, cada tanto teniendo reuniones conmigo y con mi socio, revisando algunos aspectos, poniendo todas sus ideas y después bajándolas con cada uno de los responsables de área y después por último una reunión general. Porque ¿qué pasa? Hay una cosa que decía Fred Kaufman que me encantó una vez sobre el tema de los KPIs, que decía que hay que tener mucho cuidado y ponía el ejemplo de los jugadores de fútbol, un equipo de fútbol, que decía que si yo estoy evaluando por KPIs al defensor y tiene como objetivo que le hagan pocos goles, el defensor va a preferir perder 1-0 que ganar 5-4. Uh-huh. Entonces, si yo lo estoy evaluando solamente por la cantidad de goles, le hicieron 4 goles, eso está mal, pero el equipo ganó 5-4, ¿no? Entonces, ahí hay un rol que es muy importante, que trabajamos todo el tiempo el CEO y yo, tratar de estar siempre revisando permanentemente que no haya una mirada demasiado subsistema, sino que vaya encajando con porque permanentemente te van apareciendo oportunidades, no sé, ahora en un momento surgió en la mitad del año, surgió la posibilidad de adquirir un porcentaje de una empresa de Learning Management System. Entonces, en el medio de todo eso tuvimos que cambiar un montón de definiciones que teníamos y que hay que tenerlas en cuenta, ¿no? Entonces, hubo gente que tuvo que dejar de lado todos esos KPIs que habíamos definido para acomodarse a una oportunidad que surgía, que era súper importante, ¿no? Entonces, bueno, nada, lo trabajamos cada vez más seriamente, pero siempre tratando de revisar siempre esto de estar acomodando, porque es muy dinámico esto, es muy dinámico el mundo de hoy y sobre todo el rubro en el que nosotros estamos, ¿no? En donde podemos meternos en un montón de proyectos diferentes todo el tiempo. Y hablando de dinamismo, me quiero ir a la siguiente sección que se llama Trending Topic, donde quiero que nos cuentes cuál crees tú que es la tendencia importante que viene en tu industria y cómo esto lo puede cambiar todo. A mí lo que me pasa, que me encanta que es que yo tengo más de 25 años en esto. Y cuando empezaba a hablar de este tipo de soft skills o de un assessment que a través de unas respuestas rápidas te identificaba el perfil conductual, sobre todo en Argentina, en una etapa en donde había mucho psicoanalista en el mundo de recursos humanos, ¿no? Entonces era como todo muy raro. En un momento esto empezó a hacerse mucho más conocido, se empezó a usar más, empezó a ser una tendencia, y en algún momento, hace algunos años atrás, pensé que podíamos estar en un techo, y me equivoqué. Porque claro, ¿qué pasa? Hoy la tendencia es que con todo esto de la inteligencia artificial y que la información, lo técnico está a un clic de distancia y que la parte más humana empieza a tomar cada vez más importancia, ¿no? Entonces la tendencia a empezar a darle cada vez más valor a gestionar el talento, a identificar el talento, a que lo humano hace la diferencia, al punto tal que hay empresas incluso que ya ni siquiera, no digo, yo no estoy por favor queriendo quitarle valor a
a la capacitación, por supuesto, pero hay empresas hoy que te preguntan más sobre cuál es el propósito que tenés, cuál es tu experiencia, cuáles son tus sueños, qué títulos tenés, ¿no? Entonces la tendencia es a que va habiendo cada vez más inversión en todo lo que tiene que ver con talento, incluso en capacitación. Si estamos en un mundo en donde el reskilling y el upskilling es permanente, y no solamente eso, sino que tenés que estar desaprendiendo lo aprendido para aprender lo nuevo, porque si no, te quedás. Entonces, cada vez más tenés que estar en un permanente estado de aprendizaje. De hecho, la agilidad en el aprendizaje es una de las habilidades más buscadas hoy en día, ¿no? Así que la tendencia es claramente a que esto... El otro día la escuchaba incluso a Rebecca Wang, que es una argentina, es coreana que se educó en Argentina y que hoy es profesora en MIT, crack en inteligencia artificial, y en un podcast espectacular, donde ella contaba, por ejemplo, cómo a partir del chat GPT tenía dos opciones, o los trabajos prácticos, identificar quiénes usaban chat GPT y bocharlos, o decir, no, esta herramienta es una herramienta que vino para quedarse. Entonces cambió la metodología de evaluación. ¿Y qué pasaba? Los que antes sacaban buenas notas, ahora no, porque cambió todo, ¿no? Y además de eso, decía que ella veía el mundo a través de hoy los ojos de los hijos, ¿no? Del futuro, y el entrevistador en un momento le dice, ¿qué le recomendarías a tus hijos que estudien? Y ella decía, profesora de MIT, ¿no? Decía, hasta hace 3, 4 años atrás le hubiera recomendado que estudien programación o alguna carrera de estas más técnicas. Y hoy les diría que sean jugadores de fútbol o artistas, ¿no? ¡Wow! ¿En serio? Que me pareció muy fuerte, comentaba. Sí, hablaba mucho del tema de cómo hay cuestiones que tienen que ver con lo humano que la inteligencia artificial le va a costar más tiempo llegar, ¿no? Entonces, la tendencia en la industria en la que estamos, que cada vez es más evidente, cada vez hay más evidencia neurocientífica incluso, de todos estos aspectos que tienen que ver con lo humano, con las habilidades, con el talento propio que cada uno tiene. Y en hecho yo soy tan enfermo con esto que vivo en una lucha permanente con el sistema educativo escolar con mis hijos, porque me vuelvo loco. Está tan obsoleto ya que es horror, ¿no? Leo, y en la siguiente sección que aquí llamamos Make a Wish, quiero que nos comentes cuál fue o es el servicio, tarea o ayuda, acompañamiento que necesita en la actualidad un CEO de una organización para llevarlo al siguiente nivel. Te digo esto porque yo veo que en todas las capas hacia abajo, existen evidentes tipos de formación, coaching varios. Y para el CEO sí, existen algunos otros, pero son muchos menos o más específicos. En tu experiencia, ¿qué crees tú que es el servicio ideal que necesita una empresa de mediano rango para que, no una empresa, un CEO, un líder, el uno de la organización, para que lo catapulte al siguiente nivel y por lo tanto arrastre a su empresa al siguiente nivel? Mira, yo no soy un experto en eso, pero lo que yo creo es que desde una experiencia personal hay dos cuestiones. Una que tiene que ver con la humildad de saber que no sabes todo, aún siendo, y esto no es de experiencia personal porque no me considero brillante, aún siendo brillante, como hay muchos CEO que son brillantes, de una coeficiente intelectual superior a tener mucha experiencia, pero en el mundo de hoy, en donde todo es tan dinámico y lo que hace 10 días era bueno, mañana ya no lo es fundamental tener la capacidad de escucha, de humildad, como para saber apoyarte en gente que te pueda dar distintas miradas y distintas visiones, ¿no?
Y después a mí me parece muy importante, y eso sí es de experiencia personal, es siempre tratar de estar conectado con alguien que jugó en un nivel más arriba. Es decir, no sé, siempre a mí me gusta hacer analogías con el fútbol, ¿no? Pero para los que no les gusta el fútbol puede resultar aburrido, pero soy un gran jugador de un gran equipo, pero hablo con el que ganó 3 veces la Champions, o el que jugó 4 mundiales. Es decir, siempre tratar de tener un mentor, alguien con el que puedas tener conversaciones que haya estado donde vos estás ahora, que haya pasado por esas experiencias, que haya vivido lo que vos viviste, que haya superado obstáculos que vos todavía no atravesaste. Y digo, no solamente de logros económicos, de conflictos, de situaciones de crisis vitales. Creo que para mí es fundamental tener a alguien así. Y bueno, siempre el coaching aporta. Hay profesionales de todo tipo, ¿no? Es lo mismo que el psicólogo. Puede ser un psicólogo que te hace muy bien, o puede ser un psicólogo que hacer terapia que no te haga tan bien. Pero para mí esas cosas son súper importantes. ¿Y hay alguna forma, no quiero matar la magia, pero metodológica de llegar a un mentor que te dé bola y que pueda estar ahí contigo? O quizás uno tiene varios, o es suerte. ¿Cómo hago para tener un mentor que me banque? No lo sé, yo no soy muy de creer en la suerte. Creo que cuando uno busca, termina teniendo suerte, ¿no? Como decía que cuanto más practico, más suerte tengo. No sé, supongo que es cuestión de moverte, de meterte en lugares en donde vos sabés que te pueden enriquecer. Depende de lo que busques. Si buscas temas que estén más vinculados con la gestión, si estás queriendo ver temas más vinculados con una cosa más holística, pero siempre está la oportunidad de que uno moviéndose, conectándose, puedas lograr eso. Yo digo esto porque lo hablo más desde algo más personal. PDA es una empresa que ayuda mucho al autoconocimiento y ayuda mucho al liderazgo, a gestionar el talento. Ahora, lo nuestro no es tampoco entrar en ser mentores de un CEO, ¿no? Ni tampoco hacemos coaching, pero por eso lo digo más desde lo personal. Creo yo que siempre es bueno eso, conocerse, el autoconocimiento es fundamental, reconocer lo que sabés y lo que no sabés, rodearte de gente que esté alineada y que tenga un propósito similar al tuyo, y siempre es bueno tener algún mentor siempre. A mí me pasó en un momento que no tenía yo un referente o alguien que era pura intuición, y de pronto un día conocí a alguien que había pasado por donde yo estaba y me ayudó mucho a tener otra mirada, a saber cómo moverme, a identificar, no sé, qué herramientas poder usar. Eso me sirvió mucho, se me dio buscándolo. Y ahí tuve suerte. Hey, Francisco Israel por acá. Y si todavía te sigues preguntando si tener tu propio podcast es conveniente, somos varios los que creemos que es la actividad de marketing B2B más rentable para contribuir a tu empresa. En Frismo.com lo hacemos todo por ti y tú solo te dedicas a tener conversaciones valiosas. Nosotros nos encargamos del resto. Y justo me diste pie para la siguiente sección que se llama Yoda Tips, donde quiero que, al igual que Yoda, nos cuentes cuál fue ese tip, ese consejo, esa orientación que algún mentor te dio y que te cambió la vida o te ayudó mucho. Si te acuerdas de algún instante así, puede ser un libro también. Tengo tantas. A nivel libros hubo uno que me ayudó mucho, que es El hombre en busca del sentido. ¿Viktor Frankl? Viktor Frankl, sí. Eso me ayudó mucho. Después también un libro que leí, que no me acuerdo ahora el nombre, que hablaba mucho de empresas familiares, o donde hablaba del tema de los fundadores,
que suele haber un problema, que el 80% de las empresas familiares o de las empresas pequeñas, en aquel momento decía que el 80% fracasaban en la primera sucesión, y eso fue un tema que para mí fue muy importante, porque yo hace algunos años tomé la decisión de salirme del centro de escena de la empresa para que la empresa pueda crecer, porque mi estilo era un poco desordenado y caótico para el momento que la empresa requería. Ahí es cuando nombré al CEO y empecé yo a salir de lo operativo como estaba antes, o que todas las decisiones pasen siempre por mí, porque me di cuenta que para que la empresa pudiera crecer yo tenía que moverme de ese lugar. Porque me acuerdo que ese libro lo que leía era eso, ¿no? Que lo que suele suceder es que el fundador está todo el tiempo diciendo que él está haciendo esto por los demás, o por los hijos, o prometiendo darle su lugar a alguien, y al final no lo logran hacer nunca, porque no lo hacen de malo, sino porque el ser fundador de una empresa es tan parte de tu personalidad, tan parte de uno, que soltar eso es muy difícil. Me acuerdo que daba un ejemplo en el libro que decía, es como sacarse un brazo y dárselo al otro, ¿no? Y eso fue una de las cosas que yo hice, que me llevó mucho esfuerzo, porque me costó mucho. Tuve que pasar por todo un proceso muy difícil de que de pronto los ojos dejen de apuntarme a mí, las cámaras dejen de apuntarme a mí, que los que crecieran fueran, los que pusieran fueran los otros, salirme del centro de escena. Perdón, que voy a enchufar, que se me está por acabar la batería. Y fue un proceso muy difícil, que tiene que ver con el ego, que tiene que ver con el rol que uno cumple en la vida, que tiene que ver eso cuando te dicen tener cuidado con lo que soñás que se te puede hacer realidad. La idea de decir, el día que yo pueda salir del operativo y poder tener un poco más de equilibrio y dedicarme más a lo estratégico o a nuevos proyectos, y de pronto salir de ese lugar y soltar, y que de pronto la empresa avance y pasen cosas y te enteres más tarde de decisiones que se tomaron, porque no puedes estar en todas, no es fácil, es difícil. Y a mí me costó, tuve que trabajar mucho, sobre todo el ego, o ver de pronto en LinkedIn o en determinadas cosas, comentarios de gente felicitando al CEO y a los demás, qué bien lo que hiciste con esta empresa, te felicito, qué genios, qué no sé qué, ¿viste? Y estaba yo diciendo perdón, y yo también. Son esas cosas, viste, que no... Algo hice yo también. Claro, cuando pasar a ocupar ese lugar, para mí es súper importante, para mí más teniendo en cuenta en que yo, justamente hablando de esto del autoconocimiento, yo reconocía que el tipo de liderazgo y el tipo de gestión que la empresa pedía en ese momento, yo no la podía ofrecer, porque yo no soy una persona que pueda ser tan ordenado como requería la empresa en ese momento, o que no estaba con ganas de estar corriendo una carrera por determinadas actualizaciones en conocimientos técnicos que reconocía no tener. Entonces era un momento en donde tenía que dejar de ser yo el que estuviera ahí. Entonces me sirvió el reconocer eso con este libro que leí, que me sirvió mucho para pegar ese salto. Y después, bueno, en sus comienzos, cuando me dieron el feedback de una herramienta como esta, que me permitió entenderme y saber en dónde yo podía aportar más, en dónde podía ser bueno, qué me gustaba, que no era yo, que era no sé, en un momento hasta tenía miedo de estar fallado, ¿viste? De decir, ¿qué pasa? Estoy siempre peleándome con todos los jefes, siempre rebelde con todo el mundo, no encajo en el sistema. Llegué a pensar en irme a vivir a la playa en Brasil y ponerme un puesto de venta de cocos en la playa, ¿viste? Y eso me sirvió mucho, me sirvió muchísimo. Querido, vamos terminando, y en la última sección, que llamamos
Doctor Strange, en honor al superhéroe de los Avengers. Queremos conocer aquí un poquito de tu lado más profundo. Tú hablaste ahí quizás de meditar, no te quiero sesgar tampoco, pero quería saber si tú tienes alguna práctica espiritual y cómo esto repercute en el resto de tu vida. Mira, en un momento, yo no me acuerdo si en un momento de la charla te comenté que yo me considero una persona espiritual. No soy religioso, pero me considero espiritual porque entiendo como poner el foco en cuestiones más importantes que lo material, ¿no? Ver que hay cuestiones que van más allá, que tienen que ver con la energía, ¿no? Y en ese sentido, meditar es una de las cosas que estoy queriendo empezar a hacer. Hay que ver cómo me va. Pero lo que busco es tener una mirada muy con el concepto del mindfulness, ¿no? Decir, esto es ahora, es esta charla ahora, es lo que voy a hacer ahora después de esta charla, va a ser lo que voy a estar haciendo dentro de un rato. No estar peleando contra expectativas muy altas, sino estar disfrutando con lo que hay, con lo que tenés, con lo que haces, estar conectado con eso, con tu esencia, con lo que te gusta. Entonces trato de encontrar siempre ese equilibrio de me interesa mucho estar siempre encontrándome con amigos, estar haciendo lo máximo que puedo de actividades al aire libre, de ejercicio, encontrar un equilibrio. Me encanta comer y cocinar, pero al mismo tiempo tengo que empezar a comer un poco menos porque tampoco me hace tan bien. Pero nada, es eso, es encontrar ese equilibrio entre entender que es tan importante estar viendo un entrenamiento de mi hijo de fútbol, de compartir una serie en familia, estar disfrutando del momento, de estar caminando y mirando tu entorno, y encontrar ese equilibrio que estar siempre atrás de la búsqueda de algo, con expectativas muy altas que al final nunca llegas. Eso es lo que trato de hacer todo el tiempo. Me encanta, Leo. Bueno, se nos está acabando el espacio y para respetar también tu tiempo, quiero dejarte aquí un espacio más si quieres dejar algún mensaje comercial desvergonzado para promover tu organización. Ahora es cuando, si te está escuchando tu cliente ideal, mándalo a tu sitio web o cómo nos podemos conectar contigo y con PDA. Bueno, gracias. Nosotros somos el sitio web pdainternational.net y nosotros lo que hacemos y en lo que somos expertos es partiendo de identificar el talento, ayudar a gestionarlo. PDA nace de un assessment que identifica el perfil conductual y los talentos de cada persona. Entonces, a partir de ahí, fuimos creciendo en desarrollar una plataforma que te permita utilizar toda esa información con datos que se integran con otros datos de las personas como para poder gestionar el talento de la mejor manera. Somos una empresa data driven que a partir de esos datos te permite generar hemos desarrollado una brújula de talento, te permite generar cuadros de sucesiones, te permite gestionar el talento. Y de una forma muy simple, muy sencilla, integrándonos con sus propias otras herramientas o con los software que pueden tener de gestión de la empresa. Con lo cual, en la búsqueda, en la tendencia y en la importancia que tiene hoy la gestión del talento, la mirada del lado más humano y de lo que se llaman las habilidades emocionales o los soft skills, PDA en eso puede aportar muchísimo en todo el proceso. Podés hacer foco en la parte más de reclutamiento, por eso nosotros tenemos alianzas con bolsas de empleo, podés hacer el foco más en alguna parte determinada de la vida del empleado dentro de la organización, como cuadro de sucesiones, identificación de necesidades de capacitación, trabajar en el liderazgo, o que el líder pueda machear y conocer mejor a su equipo. Entonces, tanto en procesos puntuales como en todo la gestión integral, utilizar una herramienta como PDA te aporta muchísimo valor. Bueno, te lo súper agradezco, así que ahí lo tienen. Si quieren apoyarse en herramientas de HR Tech
para catapultar el manejo de sus recursos humanos. Ya saben cómo conectar con Leo y me tengo que empezar o terminar de despedir. Te quiero agradecer por este rato, aprendí muchísimo, me encantó conocerte y bueno, seguimos en contacto. Igualmente, Francisco, muchísimas gracias y seguimos en contacto. Hey, Francisco Israel por acá. ¿Quieres tener tu propio podcast pero no te quieres encargar de nada? En frismo.com/podcast nos encargamos de todo, desde buscar el entrevistado hasta la edición y publicación. Tú solo te dedicas a tener conversas significativas y nosotros hacemos el resto. Entra a frismo.com/podcast. ¿Te gustó este capítulo? Ayúdanos dejando una reseña de 5 estrellas para seguir contribuyendo. Y no olvides de suscribirte para que no te pierdas el próximo estreno. ¡Nos vemos!